Bueno, Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior, fue condenado ayer por aquella causa famosa Papel Prensa 2010, cuando él irrumpe en una asamblea de Papel Prensa con guantes de boxeo, intimidando de alguna manera a todos los presentes allí, siendo funcionario. No nos olvidemos, no era este Guillermo Moreno fuera de la política, sino que era secretario de Comercio Interior nada menos. 2 años de prisión en suspenso, inhabilitación de cargos, no va a poder ejercer la función pública, tampoco no va a poder ser candidato, por ejemplo. Él tenía ya una condena por el cotillón Clarín, ¿no? Así es. Sí. Esa es otra causa Sí. también que tenía que ver cotillón anti-Clarín que había repartido en el viaje a Angola sí. de 2012, Bueno, precisamente. los globos, las medias. Exactamente. Sí. Un Guillermo Moreno que siempre jugaba bien fuerte y bien alto en esa época. Bueno, ha recibido condenas. También ha recibido, sobre todo, procesamiento por lo que tenía que ver. ¿Te acordás cuando se multaba a las consultoras? Sí, Por claro. medir la inflación a las consultoras privadas, cuando en la etapa de Moreno como secretario de Comercio Bueno, Interior cuando no había rompió inflación. Cuando rompió el INDEC. Exactamente. Básicamente. No había inflación. Entonces las consultoras privadas empezaban a medir la inflación propia, Sí. las multaba, las inhabilitaba, bueno, terminó todo en juicio. A partir de allí es cuando el Congreso, el sector de la oposición del Congreso, hace lo que se llama la inflación Congreso. Como las consultoras no podían hacerlo porque estaban multadas y perseguidas por Moreno, Sí. las empezaba a publicar el Congreso un promedio de las distintas mediciones que tenían las consultoras. Precisamente. Bueno, eso después fue a juicio. Exacto. Realmente las consultoras terminaron demandando a Guillermo Moreno. Exactamente, y salieron favorecidas. Por eso lo que te planteaba es, son muchas las causas de Moreno de esa época. Sí. Una etapa, yo creo que lo más grave tenía que ver en cuanto a su gestión. Esto obviamente es gravísimo, está entrando una empresa Sí. amenazando por el delito de coacción de por medio, pero a mí me parece lo más grave es una etapa que no nos olvidemos, 2013-2015 sobre todo, no se medía la inflación, el INDEC no trabajaba, no se medía la pobreza porque era estigmatizante. No se medía la pobreza y el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, en ese momento ministro de Economía, Exactamente. estaba a favor de no medir la pobreza. Exactamente. Porque decía que estigmatizaba a la población. Era Exactamente. un delirio completo. Totalmente. Sí. Totalmente. Por eso, acá vemos videos de Guillermo Moreno en etapa como... Sí, y tenés otro tema acá con la medición, la no medición de la inflación, que deriva después en juicios en el mundo. ¿Por qué? Claro. Porque había bonos argentinos que se ajustaban por la inflación y por el crecimiento. Entonces, si vos no medías realmente la verdad del costo de vida y del crecimiento, esos bonos te estaban dando un ajuste que no era el correspondiente. Entonces fue todo un escándalo lo de Moreno como secretario de Comercio. Sobre todo la última etapa. La última etapa, el segundo mandato de Cristina Kirchner, obviamente Moreno, apuntalado por la propia Cristina Kirchner, hacía este tipo de cosas. Y acá lo vemos. Esto es un poquito antes, igual porque es 2010. Pero Moreno, como te decía, Bueno, hoy... pero la causa de Papel Prensa es 2010. Exactamente, sí. Pero te decía, lo que tenía que ver con inflación era más 2013 o 2015. Pero lo que hablábamos, siempre fue secretario de Comercio, durante todos esos años, Moreno. ¿Esto qué es con empresarios? Esto cuando entra en el directorio directamente. Acá es uno de los que entra, una vez que entra en el es una de las veces que entra. Sí. No está el momento en el que entra con guantes de box, Ya sé. etcétera. Es una de las... Es la escena más recordada, tal vez. Un Guillermo Moreno que hoy está parado en la vereda de enfrente, por lo menos, de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, que viene pidiendo desde hace 1 año y medio que se vayan los dos, que se convoque a una asamblea legislativa, lo cual es un verdadero delirio también lo que pide Guillermo Moreno, porque básicamente está pidiendo desestabilizar el gobierno que está hoy. Pero un Guillermo Moreno que terminó mal, en malos términos, con Cristina Kirchner, que es un histórico defensor a ultranza del peronismo de Perón y que de alguna manera lo que viene planteando es: tenemos que romper este gobierno, se tiene que llamar un gobierno de coalición dentro del peronismo y desde ahí elegir un gobernador con experiencia que se encargue de este último 1 año y medio de transición.